Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Esto es Mensaje de tu Ser Interno y yo soy Carmen. Mira, una cosita, aquí te tengo un mensajito. Un mensajito que de verdad yo diría que es un mensaje bien inteligente. Bueno, todos los mensajes de nuestro ser interno son verdaderamente inteligentes y tienen muchísima sabiduría. Pero este es un mensaje para aquellas personas que realmente están claras en que su tranquilidad y su paz interior no tienen precio. Que a pesar de los pesares, primero está la tranquilidad. Que ganas tú, por ejemplo, con tener tu personita al lado, pero que te haga la vida imposible y lo que haga es que te enfermes. Porque la intranquilidad produce estrés y grande, y eso termina, y está comprobado científicamente, termina en graves enfermedades. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Tu tranquilidad plena, tu paz interior o tener a alguien al lado que lo que hace es nada más que hacerte la vida a cuadros? Oye esto, mira lo que alguien le dice a alguien. Me produces más daño que felicidad. O sea, de un ratico que estamos juntos, son 10 minutos de amor y las otras horas del día son de infierno total. Mejor es estar separados. Ya no eres de quien me enamoré. ¿Te das cuenta? Hay alguien que realmente está empezando a darse cuenta de que esta persona no le está sumando, sino que le está restando. Una persona que no le está sumando paz, sino que lo que le está es restando felicidad y paz. ¿Y qué produce? ¿Qué es lo contrario de la paz? La intranquilidad, la inseguridad, la guerra. No es realmente la felicidad, si se quiere, sino la tristeza, la infelicidad. Ok, yo sé que cada quien se hace su propia felicidad, pero si tú te la estás haciendo, pero tienes a alguien que lo que hace es que te la, vamos a decir así, te chalequea esta felicidad. Al decir chalequear, eso es una palabra muy venezolana. Es así como decir que te está saboteando la felicidad. Entonces tampoco sirve, ¿verdad que no? Entonces es mejor, como quien dice, estar separados. Ya yo me di cuenta de que no eras la persona de quien yo me enamoré y ahora yo necesito quizás estar de ti separada o separado, porque de verdad me haces más daño que felicidad. Me das más tristeza que felicidad. Esas son las cosas que uno muchísimas veces tiene que pensar cuando uno se quiere uno mismo, cuando uno se ama, cuando uno tiene como prioridad su propia, su ser completo, su espíritu, su alma, su corazón, cuando uno apuesta a uno, a nuestra felicidad y nuestra paz interior, entonces uno tiene que tomar decisiones. Si tú ves que hay una persona que te hace más daño que felicidad, pero está contigo todo el tiempo, o tú no eres capaz de sacarla de tu vida, tú sabes lo que tú estás haciendo allí. Tú estás escogiendo a esa persona. La estás escogiendo a pesar de cualquier cosa. La estás poniendo en un pedestal a pesar de que te haga la vida como te la haga. Y tú estás dejando tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu tranquilidad, la estás dejando por fuera. La estás dejando un segundo plano. Eso, eso sencillamente, mi querido amigo, mi querida amiga, eso es no quererse a uno mismo. Eso no es respetarse a uno mismo. Porque tú no puedes, por mucho de que tú estés enamorada o enamorado de esa persona, tú no puedes permitir que te haga la vida a cuadritos. Perdón, que opaque esa felicidad que tú puedas estar generando. No lo puedes hacer. Tú necesitas primero tu felicidad, antes que nada, tu tranquilidad, respirar mejor. Sé de muchos casos, porque todas estas cosas que a veces hablamos aquí ha sido de las experiencias que yo he tenido con mis clientes. Sé de casos de personas que me han dicho, tengo 15 años con esta persona y esta persona no me ha hecho sino la vida amarga.
desde que comenzamos nuestra relación, al año siguiente de haber comenzado, cuando nació nuestro primer hijo, generalmente, de ahí empezó todo. O cuando empezó a trabajar en tal sitio, ahí empezó todo. Entonces, esa persona que te hace la vida a cuadros tampoco termina de irse porque sabe que tú le estás aguantando todo lo que le quieras aguantar o todo lo que esa persona quiere que le aguantes y no va a ser ni tonta para salirse de ahí y salir de su zona de confort. Entonces tú te estás creyendo que esa persona lo que pasa es que te quiere, no se va porque te quiere, no es eso, es que su zona de confort no la va a cambiar por nada, porque sabe que se comporta tan mal que sabe que en otro lado a lo mejor no lo van a aceptar. Así como esos chicos de la escuela que van a otras escuelas condicional porque se han portado mal y los han botado de la escuela. Esa personita sabe que va a ir para otro lado y que se va a tener que portar a juro bien. ¿Entiendes? Porque si no lo van a volver a votar. Esa persona definitivamente no sale de tu vida. No sabe que se está portando mal, pero no sale de tu vida porque le aguantas. Porque tú eres su colchón, su zona de confort. Y entonces no le importa, en absoluto, no le importa. Él es el que está, o ella es la que está bien. Quien está pasando las de Caín y la miseria eres tú. Entonces coge, tú quieres escoger seguir todo el tiempo con esa persona por tener la persona a tu lado nada más, aunque te haga la vida amarga, aunque te haga tomar vinagre en vez de agua, no te importa. Entonces, mira, es tu elección y solamente tu elección. Pero no te puedes quejar entonces cuando la misma vida o el universo empieza a pasarte facturas, ¿sabes? A pasarte facturas y quizás a lo mejor hasta de salud. Porque una relación así tan mala, una relación tan amarga, de no hacer sino la vida a cuadros, de no hacer sino tristeza en la relación, ver una melancolía todo el tiempo, eso se traduce en enfermedades del cuerpo. Olvídate que eso es así. Entonces, me produces más daño que felicidad, dice alguien inteligentemente. Mejor estar separados porque ya no eres de quien yo me enamoré. Tú te enamoraste de alguien que de verdad te ofrecía villas y castillas y de repente empezó a cambiar todo. Entonces, si ya no te sientes bien con esa persona porque ya no es la misma, ya ha cambiado, ya no te sientes bien, ya tu felicidad se está mermando, ¿qué tienes que hacer? Toma la decisión que tengas que tomar. Bueno, entonces eso es lo que quería decirles. Eso me parece extraordinario, es una buena decisión, es algo inteligente, eso es pensar en uno mismo cuando me estás haciendo daño, más daño que felicidad. Ojo, esto se aplica cuando tú ves que la persona te está haciendo más daño que felicidad. El daño no es un daño solamente psicológico, ni espiritual, ni moral, ni amoroso, ni desamoroso. Es también un daño físico, porque eso genera enfermedades. Y mejor estar separados y ya no eres porque ya no eres de quien me enamoré. Oye, por cierto, rapidito antes de terminar acá, me acabo de acordar de algo. He sabido de casos increíbles, pero así es. Casos en la que después de que se han separado, porque hay alguien que decide tomar este rumbo porque ve que la otra persona realmente no pueden vivir juntos. Y después de que están separados, que cada quien está por su lado, tienen una relación súper armoniosa. Cuéntame, ¿qué te parece? Me gustaría que me hicieran los comentarios con respecto a eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es común esto que suceda? Me gustaría, en verdad, que me hicieran los comentarios, porque en cualquier momento podemos hacer un pequeño en vivo hablando de eso. Y lo voy a hacer aquí en Mensaje de tu Ser Interno. ¿Por qué sucede? Y te digo, he tenido varios casos, no son muchos, pero sí he tenido, que después de que se separan, así sea divorciados, se separan, comienza una nueva relación entre ellos, de tal manera que empiezan a tener otra vez su juju por ahí, su cosita por ahí calladita, pero parece ser que se la llevan de maravilla.
O sea que la idea no era vivir juntos, era juntos pero no revueltos, como dicen, separaditos, y les ha ido y les va de maravilla. ¿Qué será? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué eso? Me gustaría que me hicieran otra vez aquí abajo los comentarios. Háganme los comentarios porque yo voy a ocuparme de ese video y dependiendo de los comentarios que me hagan, voy a hacer un en vivo con respecto a esta respuesta que me den. ¿De acuerdo? Ok, nos estamos viendo entonces en un próximo video y espero y aspiro que realmente me hagan los comentarios. No sin antes pedirte por favor también si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.